Bienvenido a todos en este nuevo video. Seguimos nuestro recorrido en furgoneta por Sudamérica, ahora cruzando Brasil del oeste a este. En el video anterior hemos pasado por el centro del continente, en la ciudad de Cuiabá, donde compartimos con lugareños que nos enseñaron parte de su cultura. Hoy llegamos a una ciudad única, Brasilia, que fue diseñada por grandes soñadores. La capital de Brasil es un verdadero museo al aire libre, que vamos a ir descubriendo en este video. Ya nos hemos instalado, estamos en Brasilia, en un lugar que se llama La Concha Acústica. Y por esto está justo aquí atrás. Hemos encontrado un mango para tener sombra. Atrás hay un campo de caña de azúcar. Y pueden ver, hay mucho espacio. Eso es una característica de Brasilia. Mucho espacio y hay otros viajeros. Aquí hay una furgoneta. Tenemos el lago, pero también aquí tenemos otros viajeros en bus. A tomar panchito para ir a recorrer un poco la ciudad y ir a conocer esa ciudad. Otros viajeros. Aquí van a ver, es el lugar de los viajeros. Y aquí no viajan en minivan como nosotros, no. Este bus, el bus atrás, son viajeros. Aquí viajan en bus. ¿No te gustaría tener un bus? A veces pienso que sí. Se ve muy cómodo. Oh, mira. Cada uno en su habitación, hora de ducha. ¿Cómo no quieres compartir habitación conmigo? No, si no me refería a eso, pero... Y aquí, mira, todos los viajeros. ¿Ves? El tamaño, bueno, aquí mira una combi chiquitita, pero igual sigue más grande que la nuestra. Y ahí hay un argentino. Argentinos, Ushuaia hasta Alaska, pero la mayoría son brasileños. Mira este bus. Yo quiero un bus así, Sebastián. Igual me gusta Panchito, pero... No, yo igual me gusta Panchito, pero igual quiero algo más cómodo en el futuro. Sí. Y la ventaja también que hay lugar para cargar agua. Los viajeros dijeron que era agua potable. Y aquí hay otros viajeros. ¿Qué es lo que estás cantando? Mira qué cosa más linda, más llena de grasa. Esa menina que viene, que pasa, se balanza por causa de amor. No puedo poner la música por tema de derechos de autor, pero lo pueden buscar en YouTube, lo van a encontrar. Es una música muy linda de Bossa Nova. Bueno, voy a ir a preguntar para ir al baño. Claro, para los que preguntan cómo hacemos las necesidades, pues buscamos un baño público o preguntamos y... Ya se conseguimos. Eso. Ahora nos encontramos en el Congreso Nacional de Brasilia. Como expliqué antes, el estilo de la ciudad es único y bastante moderno, minimalista, como pueden ver atrás, porque Brasilia es una ciudad muy nueva y moderna. Brasilia es la tercera capital de Brasil. La primera de ellas se encontraba localizada en Salvador de Bahía, pero en el año 1763 la cambiaron a Río de Janeiro. En la región de Río de Janeiro se encontró mucho oro, muchos minerales. Fue una región de minas. Río de Janeiro, la ciudad, era un muy buen lugar para exportar porque tenía buen puerto para que los barcos lleguen y después exportar a los afuera. Pero después de Río de Janeiro cambió nuevamente. En 1960 se funda una nueva capital, en donde estamos ahora, Brasilia. La capital se funda para sacar un poco las ciudades de la costa. Muchas de las ciudades de Brasil se encuentran en la costa. Eso es cierto que aquí en Brasil todo está concentrado en la costa, toda la población, el sector económico. Entonces sí fue una razón alejarse un poco más en las tierras, donde a esa época en los 70 era casi desierto. Pero también hay otras razones,
que dicen que también era para evitar los ataques marítimos, porque Río de Janeiro estaba expuesto. Y otra razón también que se habla, los gobiernos de esa época se querían también alejar de las tensiones sociales o de las protestas, etcétera, creando una nueva ciudad lejos de todo y con todo bien separado, etcétera, para que no haya más protestas, digamos. Y eso no lo digo yo, lo leí. Y otro dato que nadie conoce, que Brasil tuvo una cuarta capital. La ciudad de Curitiba, en el sur de Brasil, también fue capital durante 3 días. La razón no la sé, pero también lo leí. Curitiba se convirtió en la capital de Brasil por solo 3 días, del 24 al 26 de marzo de 1969. Curitiba fue una de las ciudades brasileñas que no se opuso al régimen militar, lo que convenció al presidente de transferir la capital para agregar valor a los políticos que estaban a favor de la dictadura. Hoy en día llevaron los 3 poderes de la República a Brasilia: el poder ejecutivo, legislativo y judicial, lo que hace de Brasilia una de las ciudades capitales de más reciente construcción en el mundo. Las obras de construcción se iniciaron en 1956 y no fue hasta 1960, tras 41 meses de trabajo, que la ciudad fue inaugurada. Jugo de caña super muy rico, fresco. Del Palacio de Justicia, la piscina que tiene aquí es muy lindo, la verdad, con las cascadas. Me da ganas de bañarme, mira. El agua está transparente. Y mira, aquí atrás tienen todas las banderas de todos los estados de Brasil. Y unas banderitas muy lindas. ¿Reconoce algún estado? Bueno, yo no conozco los estados. Tengo 2 favoritas. Ok. Tengo, ve, esa roja, blanca, roja. Esa me gusta mucho. Y la otra está más allá. La otra es la que tiene el arco iris con la cruz y el sol. La encuentro muy alegre. Tiene colores muy vivos. ¿Y la tuya cuál es la favorita? Mi favorita es esa, la verde. Con... ¿La de Brasil? No, la que está a la derecha. Esa. La encuentro muy simple, pero está muy minimalista, muy tú. Sí. Y bueno, la catedral es muy linda, ¿no? De hecho es hermosa. Es que tiene un estilo que pega con toda la ciudad, un estilo moderno que está muy bacán. Bacán es entretenido. No, es cool. Genial. Tiene un buen estilo. Bueno, y la entrada se hace por el suelo, aquí. Así que vamos a visitarla, ¿no? Eso, vamos a visitar la entrada. O sea, la iglesia, la catedral. La catedral. La Catedral de Brasilia fue el primer monumento erigido en la capital federal y es uno de los mayores símbolos de la ciudad. Sus 3 ángeles colgados desde su cúpula parecen flotar en el aire, entre medio de sus coloridos vitrales. Ese monumento es una obra de arte más en la ciudad de Brasilia. La catedral muy linda. Y ahí en el fondo, bueno, ese chico no, aquí vimos una bola que nos llama la atención. No sabemos lo que es. Júpiter mitad, anillo, galaxia. Pero no es Saturno que tiene anillo. Tienes razón, me equivoqué, Saturno. Ah. Ups. Pero lo podemos editar y solo decimos eso. No. Por favor. Yo no voy a editar, no lo voy a cortar. Júpiter, chicos, aquí tienen Júpiter con el anillo. No parece, pero de aquí a la catedral, aquí,
Hemos caminado muchísimo, las distancias aquí son... y con el calor. Entonces, el Júpiter, ese edificio del Museo Nacional. No, era Saturno. Júpiter. Ya pues. Y de verdad esa ciudad es como un museo a aire libre. Cada edificio es como una obra de arte. Brasilia es una ciudad arte, es decir, el arte es la ciudad misma. Junto a ciudades como Berlín, Dubái y Singapur, la capital también ostenta el título de Ciudad Creativa del Diseño. Siguiente obra de arte en la ciudad. Estamos llegando en el teatro. Espero que se pueda visitar. Vamos a ver. Wow. Está muy lindo. Sí. Bueno, parece que está fechado. Así parece. Pero estaba bien lindo los 5 segundos que estuvimos ahí dentro. Sí, se veía lindo, pero no podemos verlo. No. Ahora estamos en el Palacio del Presidente. Parece que está Aquí. súper protegido. Está así, no podemos entrar. No sé si es siempre así o si también hace unas semanas atrás tuvo los militantes que entraron tanto en el Congreso que aquí en el Palacio Presidencial. Entonces no sé si todo está súper protegido por eso o si siempre es así. Pero bueno, lo vemos de lejos. Otro edificio bien bonito de Brasilia. Ahora nos encontramos en la explanada de los ministerios. Ahí en el fondo vemos el Congreso. Y esta explanada está considerada como la avenida más ancha del mundo, porque de aquí a aquí nosotros hemos caminado, demora cerca de 10 minutos para cruzar de un lado a otro esta avenida. Aunque hay otras personas que piensan que la avenida más grande se encuentra en Buenos Aires y sería la avenida 9 de Julio. Dirían que esto, la parte del Pasto, no se consideraría como parte de la avenida. Claro, esto no sé si se puede considerar una avenida, es más Pasto que avenida en realidad. Nos estamos dirigiendo hacia el edificio más alto de toda la ciudad, la Torre TV. La Torre TV es una antena. Habíamos averiguado que se puede entrar de forma gratuita hasta arriba y poder tener una vista panorámica hacia el Congreso. Está grande la torre, ¿no? Está gigante. Oye, espero que tiene ascensor. Igual espero que tenga ascensor. Justo bajo la antena tenemos un mapa y aquí podemos ver claramente el plan que tuvieron para la ciudad. Como dijimos, esta ciudad fue creada en 1960, es muy moderna, muy nueva. Vemos que en el plan piloto tiene como esa forma de avión O de pájaro. o de pájaro, según la interpretación. Aquí vemos la avenida principal que nosotros vamos subiendo de a poco. Hemos empezado en el Congreso y de a poco hemos ido viendo los edificios. Y ahora nos encontramos en el centro, en el corazón de este plano urbano. También vemos que hay brazos hacia aquí y esos son brazos residenciales que funcionan en bloques, que después vamos a ir a ver. Otra vez, la ciudad principalmente es de estilo moderno, pero también moderno de los años 60. Y la verdad que estos edificios ya hoy en día son un poco más antiguos. A la época era moderno, hoy en día es un poco mayor, pero igual sigue siendo una mezcla interesante de ese estilo arquitectural muy único que ninguna ciudad tiene, y ni siquiera en Brasil vamos a encontrar una ciudad así. También otra cosa que se propuso para la creación de la ciudad fue la construcción de un lago artificial, el lago Paranoá, que tiene como máximo 38 metros de profundidad y le da un toque más fresco a la ciudad. Más fresco, y hay muchas actividades como náuticas vemos aquí, y también tiene playa. Es increíble, pero tiene playa para bañarse. Es un lago que se puede bañar. ¿Qué te parece si subimos esa torre? Me parece. ¿A qué altura está la torre? No, no mires. ¿A cuántas alturas? 357 metros. ¿Cuánto? 357 metros. No, pues 218. ¿Qué tal tu impresión desde la Torre Eiffel? Está increíble igual. Me llama mucho la atención que la ciudad tiene mucho espacio. Ves todos los edificios, pero tienen todo mucho espacio. Si pueden ver allá, hay un parque en medio de la ciudad.
Todo esto es parque. Hasta hace algunos años, Brasilia no era vista como un destino turístico, ni estaba incluida en la ruta a las principales capitales de Brasil. Hoy en día, Brasilia es la tercera ciudad preferida por los brasileños, superada solo por Sao Paulo y Río de Janeiro. Es también la única ciudad moderna del mundo en recibir el título de Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Bueno, ahora estamos en el barrio de las embajadas. Están todos los países y vamos recorriendo. Vamos. Yo quiero ver Francia. La primera embajada que encontramos es Estados Unidos de América. En todo un parque está gigante. Siempre tiene que ser todo en grande los de Estados Unidos, ¿no? Portugal. Ah, igual tiene estilo, ¿eh? Estilo moderno. Mira, aquí estamos en Rusia. Exacto. Tiene un poco el estilo como soviético, ¿no? El edificio. Bueno, estamos llegando. Países Bajos, Australia, Colombia, Uruguay y Chile. ¿Tienes emoción de ir a ver Chile? Mira, aquí estamos aquí. ¿Dónde? Francia. A ver, ¿cómo está? Oh, wow. Oye, mira, edificio más hermoso. Está hermoso. La verdad que no se ve mucho de Francia. Mira. No se ve nada. No, la verdad que no es bonito. Ya la embajada de Francia no es la mejor, lo admito, pero vamos a ver Chile. Vamos a ver el edificio de Chile. Tengo esperanza. Mira, aquí Argentina. También quiero ir a ver Argentina. Argentina, Grecia. Bueno, aquí estamos en la parte sudamericana. No, bueno, perdón. Latinoamérica. Por aquí tenemos Panamá, que tiene un estilo... Oye, me gusta. Me gusta. Oh, aquí Colombia. A ver. No se ve nada. Está como un parque gigante. Y al lado, ¡Eh! ¡Sebastián! ¡Tu país! mi país. A ver. ¿Dónde? ¿Qué pues? Ah, Pero... esto. Sí. La verdad que no se ve mucho. No. Está bien pequeñito igual. Ahí. No, decepcionado. Lo siento. Ah, pero aquí, mira, tenemos Argentina. Wow. No, ahí Argentina sí tiene estilo, ¿eh? Mira. Está moderno. Está visible igual. Argentina me gusta, tiene estilo. Uruguay, Uruguay. al lado de Serbia. Vamos a ver. Es que no se ven mucho. Están escondidos. Igual tiene un estilo como Más. medio moderno. Sí, es verdad. Con más escondido igual. Tenemos México. Y se ve, wow. La de México tiene estilo. Sí. Hasta ahora es la que más me gusta igual. Sí, mira, está muy linda. Es como moderna, tiene estatua. México, wow. ¿Qué te parece si ahora vamos a conocer las alas del avión? Son bloques residenciales en donde están las supercuadras. Cuadras gigantes. Bueno, vamos a ver las dos alas del avión de Brasilia entonces. Ahora estamos en algo que se conoce como supercuadras, que tiene 300 metros por 300 metros. Tienen 6 pisos aproximadamente y muchas áreas verdes entre ellos, y que en su primera planta del edificio se encuentra vacío, para que las personas pudieran circular por esos espacios. Ah, por abajo, para caminar abajo. Exacto, sí. Mira, la verdad que sí es muy verde, es muy tranquilo, pero igual otra vez, un poco en todo Brasilia la arquitectura es bien minimalista, bien simple. Son bloques, no hay tampoco nada muy especial en la arquitectura. Eso es como estilo moderno. Estos edificios se construyeron en la década de los 60 y por eso tienen este estilo de arquitectura. Con ese sistema de supercuadras, la ciudad planeaba alojar 500.000 habitantes.
Sin embargo, la ciudad ha experimentado un crecimiento muy rápido y este número se superó rápidamente, porque hoy la población se acerca a los 5 millones. Y además estos super cuadras supuestamente tienen todos los servicios necesarios, es decir, como las pequeñas tiendas para comprar pan, los bares, etc. Y supuestamente la gente no tiene que salir de su super cuadra, podría solo únicamente vivir en su cuadra. Esto de lo que estamos viendo, la verdad que no ocurre. Igual no creo que los humanos estamos para quedar en un mismo lugar. Pero era la idea, cuando planificaron esos super cuadras, era que todo era accesible dentro de un super broto. Y estamos llegando al final de esa avenida, explanada, lo llaman como quieran. Hay esta cosa. Esto es el monumento del presidente que fundó la ciudad de Brasilia. Y su nombre es Juscelino Kubitschek. ¿Cómo? Juscelino Kubitschek. 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 Bueno, aquí tienen Kubitschek, el rey, el dios de esta ciudad. Terim, aquí está. Se está oscureciendo, pueden ver. Yo escuché por ahí que hay un evento esta noche, esos días. ¿Qué será? Le vamos a dar un tips, ¿vale? De qué es ese evento. Y a ver si adivinan. Ay, casi se me cae la cama.